Que la gracia del Señor, su amor, su misericordia esté con cada uno de nosotros. Qué bueno llegar a ustedes a través de este su mensaje Descubrir. Hoy quiero hablar y centrarme en el tema de la fe, pero desde una perspectiva de ser adultos espiritualmente. Por eso le he titulado Adultos en la Fe. Porque a eso debemos de aspirar. Mire, no nos podemos quedar con las primeras enseñanzas, con la leche, como dice San Pablo, ¿no? Que hay un momento donde a la persona se le da leche, pero luego tiene que dársele alimento ya más sólido, porque ya no es un niño. Y yo creo que espiritualmente también se da ese proceso. Un aspecto es iniciar el camino de la fe. Somos niños en ese camino, no conocemos muchas cosas, desconocemos de la Escritura, de los sacramentos, fluctuamos en la perseverancia espiritual y todo eso. Pero la madurez espiritual, ese ser adultos en la fe, no se mide por cuánto tiempo tengo yo de estar en la comunidad o por cuántos cursos he sacado. No. Ser adultos en la fe implica perseverancia, implica constancia, implica proceso de aprendizaje. De cualquier momento que hayamos o estemos pasando en la vida, pues una persona adulta en la fe busca la enseñanza de Dios para su existencia. San Pablo es un hombre que tiene muchas aspiraciones y una de ellas es que los creyentes de aquel tiempo y de hoy seamos adultos en la fe. En la carta que San Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 4, versículos del 13 al 15, Pablo llega a decir lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento completo del Hijo de Dios y a constituir el estado del hombre perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños vacilantes y no nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina al capricho de gente astuta que induce al error. Versículo 15. Antes, al contrario, practicando sinceramente el amor, crezcamos en todos los sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo nos invita a no ser conformistas, a no quedarnos de brazos cruzados, a que si hemos iniciado el camino de la fe, cada uno de nosotros aspiremos al hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, dirá Pablo en el versículo 3, la madurez de la plenitud de Cristo. Esto significa una fe adulta. Ser adultos espiritualmente implica discernimiento, implica saborear las cosas de Dios, implica estudio, implica conciencia testimonial, implica alimentar todo lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es la manera como tú y yo nos relacionamos con Dios. Entonces, ir alimentando todo esto. El anhelo primario de Dios no solamente es nuestra felicidad. El anhelo primario de Dios es nuestra madurez. Dios anhela esto. Si usted lee los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta cómo Jesús se fue revelando paulatinamente a sus discípulos y cómo estos hombres tuvieron que ir aprendiendo a entender un principio de la fe, que la fe es gradual. La fe es gradual. Y nuestra aspiración a nivel de la fe es llegar al grado de adultez. La adultez no se mide cronológicamente, espiritualmente hablando. No se mide así. La madurez, la adultez se mide desde la forma como tú vas aprendiendo a afrontar la vida a razón de sostener tu vida en los principios del Evangelio. A razón de cómo tú vives cada día, a razón de la toma de decisiones, a razón del discernimiento. Por eso es sustancial e importante entender que este Dios de amor, este Jesús que se ha revelado en San Pablo, este Jesús que motiva a Pablo, una frase muy linda, cuando dice Pablo en el versículo 14, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados
por cualquier viento de doctrina, a merced, escuche bien, de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Entonces, Pablo nos invita, y esa es la aspiración, esa fue la aspiración de Jesús con los discípulos, cuando les enseñaba y todo, a una fe adulta. O sea, esa capacidad de discernir, esa capacidad de reafirmar la fe, aún en los momentos más críticos, más dolorosos, esa capacidad de no abandonar la iglesia, esa capacidad de servir en la iglesia, donde lo que aspiro es, ya dejo las cosas de niño que tienen que ver con por ejemplo, el miedo. Es que tengo miedo que me tomen en cuenta. Hermano, usted nos puede hacer la primera lectura de la misa. Ay, yo no, tengo miedo. Esas son cosas de niño. En la medida que voy perseverando, voy aprendiendo. Ese debe de ser el principio. El principio donde se alimenta la perseverancia es el interés por aprender, el interés por crecer, el interés por conocer más del Señor. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, la primera etapa es que se desborda un deseo por conocer más del Señor, una sed, un hambre de conocimiento, ¿no? De orar más, de aprender a rezar el rosario, de aprender a escrutar la Sagrada Escritura, de conocer un poco la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuántos libros tiene la Biblia, todo eso. Entonces va empezando una sed a través de las alabanzas, de los cantos, a través de la liturgia, en la Eucaristía. Entonces, eso es hermoso. Y luego la etapa de mantenerme en ese sentido de ser perseverante, voy asumiendo esta responsabilidad, este compromiso, voy sirviendo de esta manera en mi movimiento, en la parroquia, en la comunidad. Entonces, en la medida que yo voy haciendo esto, voy desarrollando adultez espiritual. Ahora, no porque tengo 5 compromisos en la parroquia o en mi comunidad, es que ya soy adulto espiritualmente, no. O sea, el nivel de la adultez espiritual no se mide por cuántos compromisos tengo, no, sino por la calidad de vida testimonial. Insisto en esto, la calidad de vida testimonial, por la forma como he aprendido a afrontar los desafíos de la vida a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra. Entonces ya no soy un niño que me dejo llevar por aquello que pienso, por aquello que me dicen, por aquello que veo. No, soy una persona ya un adulto en la fe que recurro a la oración, al discernimiento, al acompañamiento espiritual, para que de esa manera entonces saber discernir y tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué espera Dios de nosotros? Escuche bien la pregunta. ¿Qué espera Jesucristo de nosotros? Yo creo que Jesucristo espera muchas cosas, pero si hablamos de una fe adulta, una adultez espiritual, me centraré en 4 aspectos importantes. Primero, una conversión consciente. ¿Qué quiero decir con una conversión consciente? Que estoy en un proceso de conversión, que no lo sé todo, que aspiro a tener una experiencia continua con Jesucristo más íntima, más constante cada momento, por supuesto que sí. Entonces, una conversión consciente. No voy por ir, no. Hay una conciencia en mí de una vida cristiana. Segundo, ¿qué es lo que espera el Señor Jesús de nosotros? Una vida testificante. Ese nivel de conciencia de no escandalizar. Ay de aquel que escandalice. Más le valdría no haberme conocido, no haber nacido. Entonces, ese sentido de vida testificante es evitar al máximo escándalos, evitar al máximo herir a otros, evitar al máximo dañar el honor, la honra de otra persona. Esa es la vida adulta de una persona de fe, una vida con una conversión consciente, una vida con una vida testificante. Tercero, renuncia constante. La renuncia constante no solamente al pecado, la renuncia constante a los placeres, la renuncia constante a los vicios, a los deseos, la renuncia constante a todo este mundo por decir así, que me genera
satisfacción, que me hace sentirme bien. Entonces, renuncia constante a esas situaciones a las pasiones, por ejemplo, es una renuncia constante. Y por último, aparte de una conversión consciente, aparte de una vida testificante, aparte de una renuncia constante, lo que el Señor Jesús espera de nosotros es un apostolado permanente. Este es el tema vocacional. El tema vocacional tiene que ver que si yo puse la mano en el arado, no puedo voltear a ver para atrás. Es como tomar conciencia que del momento que le dije sí al Señor, he empezado a morir a mí mismo para que Cristo vive en mí. Y ese sentido del apostolado permanente implica no llenar mi agenda de compromisos, no estar en una comisión una vez, luego en otra, luego en otro. No. El apostolado permanente es, dije sí a esto y aquí me voy a brindar plena y totalmente. Pero si yo digo sí a esto y luego sí a esto y luego es que tengo 3, 4, 5 compromisos, téngalo por seguro que no voy a rendir plenamente. Por lo tanto, estos 4 aspectos que espera Jesús de nosotros nos llevan a una vida de fe adulta. Conversión consciente, vida testificante, renuncia constante, apostolado permanente. Porque hay un principio que dice, una persona que no crece retrocede. Es como esas personas que van a nuestras comunidades y están allí, pero nunca les hemos conocido el timbre de voz, siempre hay una excusa para no comprometerse, siempre evaden el compromiso, van de vez en cuando, o sea, esta persona todavía carece de ese sentido de deseo de crecer, de madurar espiritualmente. Entonces requiere un proceso y por eso muchas veces no hay que excluir a estas personas, sino que hay que sentarse con ellos a platicar, porque de una manera u otra o avanzamos o retrocedemos. O sea, yo no conozco cristianos que se han estancado, pero sí cristianos que se han retirado. No conozco católicos que están allí como un adorno. No. Hay que buscar crecer, hay que buscar caminar juntos. Es que la vida cristiana es dinámica. Y en este dinamismo es que nos toca meternos en este dinamismo del Espíritu Santo para poder entonces adentrarnos a los misterios del reino, para poder entender y vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una fe muy simplista como voy los domingos a misa y nada más voy a escuchar misa, esa es una fe infantil. Entonces, si yo parto desde mi experiencia de la Eucaristía como católico, que voy un domingo a la Eucaristía, y luego escucho ahí que van a dar unos cursos para aquellas personas que sienten el llamado a dar catequesis, a trabajar con niños, con adolescentes, que estamos organizando el coro y yo tengo ese don del canto, que puedo ejecutar una guitarra. Entonces salgo de mi fe infantil y promuevo en mi persona una fe adulta. ¿Qué significa esto? Me pongo a las órdenes. Estoy dispuesto a recibir la formación, estoy dispuesto a participar del coro, estoy dispuesto a dejarme formar. Entonces ya estoy dejando atrás esa etapa de calientabancas, como dice un amigo sacerdote. Ya me pongo de pie para servir. Entonces una fe adulta es eso, la que me promueve, es la que yo alimento en la medida que me atrevo a decir sí, en la medida que me voy involucrando. Por eso hay un trinomio muy hermoso para desarrollar una fe adulta. Lo que es la espiritualidad, lo que es el estudio, lo que es el apostolado. Este trinomio enriquece la vida de todo católico. Un católico, una católica, que desarrolla su espiritualidad. Su espiritualidad es su vida de oración, la palabra de Dios, su relación con la palabra, su comunidad, la vida sacramental.
Esa es la espiritualidad, no todo aquello que me alimente espiritualmente, que me dé energía. El estudio, pues saqué un curso de Sagrada Escritura, saqué un curso de liturgia, de introducción, saqué un curso de no sé de qué. Entonces voy estudiando. Y luego el apostolado. Me pongo al servicio de la comunidad, ya sea de la parroquia, del movimiento, de la comunidad eclesial de base, pero me pongo al servicio de los hermanos. Entonces, ese trinomio enriquece y nos da esa fuerza de una fe adulta, la espiritualidad, el estudio y el apostolado. Piensa un poco en esos tres aspectos y medita un poco cómo estás en cada uno de estos aspectos tú. No sé si todavía tienes una fe infantil, no sé si todavía no conoces mucho de la iglesia, no entiendes algunas cosas, es válido. Por eso insisto, la fe es gradual. Interésate por cultivar tu fe. Interésate porque tú eres responsable de tu fe. Mira, la vida cristiana no tiene un interruptor de encender y apagar. Vivir para Dios, queridos hermanos y hermanas, supone 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año. No hay descanso. Por eso es que nuestra aspiración tiene que ser cultivar nuestra fe. Esa es nuestra responsabilidad. Porque nuestra fe trata de vincularnos profundamente con Jesucristo con un corazón de discípulos, no de seguidores. Una fe adulta nos lleva a tomar conciencia que somos discípulos del Señor. Entonces, vivimos en ese sentido de ser discípulos del Señor comprometidos. Somos discípulos comprometidos del Señor. ¿Por qué? Porque somos testigos de Cristo. En la medida que nosotros vamos alimentando nuestra fe con esa aspiración hacia una fe adulta, voy tomando conciencia que el Señor es mi Señor, que Jesús es mi Señor, que voy renunciando al pecado, que mi vida tiene que ser lo más coherente posible, que debo de ser leal a los principios del Evangelio, a la enseñanza, que debo de ser signo de fe en cualquier lugar donde yo me encuentre. Entonces, todo esto me promueve una fe adulta. Si no lo hago, bueno, mi fe todavía sigue siendo una fe infantil. Por eso San Pedro nos dice algo en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 18. Es una invitación preciosa. Dice Pedro: creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pedro nos invita a crecer en la gracia, pero también a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a crecer en gracia y en el conocimiento? ¿Qué tan interesado estás tú de hacer de tu vida un quinto evangelio? ¿Qué tan deseoso estás de servir en la iglesia? ¿Qué tan interesado estás tú por seguirte formando o por empezar a formarte espiritualmente? ¿Cómo está esa actitud de tu persona hacia tu comunidad? ¿Eres una persona abierta a servir? ¿Eres una persona dispuesta a acompañar, a brindar, a compartir los dones, los carismas que Dios te ha dado? ¿Ya has descubierto tú cuáles son tus dones, tus carismas? ¿Te das cuenta entonces que este sentido de una fe adulta nos lleva a ser respuesta de Dios? Nuestra vida tiene que ser respuesta de Dios. Y ser respuesta de Dios es, mira, en la iglesia hay espacio para todos. Aunque te excluyan de tu movimiento, tu comunidad, no te tomen en cuenta en tu parroquia, en la iglesia hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Entonces, el sentido es comprometerte contigo mismo en primer lugar para vivir santamente.
comprometerte contigo mismo para escrutar más la Escritura, para aprender más de la iglesia, para formarte y comprometerte contigo mismo de que tu vida sea una experiencia de vivirla en libertad, que nada ni nadie te oprima, que nada ni nadie te limite en tu servicio. Y por eso es hermoso ver que esta fe adulta nos promueve realmente a vivir con corazón de discípulos, pero en actitud de apóstoles. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de establecer prioridades espirituales. Insisto en ese trinomio: espiritualidad, estudio, apostolado. Si solamente nos quedamos con el apostolado, nos convertimos en activistas. Si solamente nos quedamos en la espiritualidad y yo rezo el rosario y yo voy a la misa todos los domingos, pero no hay vivencia, no transmito mi fe. Y si solo me quedo con el estudio, pues entonces Cristo se volvió una ciencia, ¿no? La teología misma es una ciencia. Entonces me quedo solamente con la teoría. Pero si yo voy uniendo mi espiritualidad, estudio, apostolado, se mantiene un equilibrio. Entonces ese equilibrio me promueve entonces a hacer respuesta de Dios para los hermanos, para las hermanas, para la iglesia. Y eso es una invitación. Establece como prioridad ese trinomio en tu vida. Si tú quieres pasar de una fe infantil a una fe adulta, asume ese trinomio. Tu espiritualidad, cultívala. El estudio, proponte, hazlo. Apostolado, sirve. Ese trinomio te va a dar una fuerza interior muy grande que te va a llevar no solamente a ser testigo de Cristo, sino también, ¿sabes qué?, a ser ejemplo para otros, a promover la fe en otras personas. Y ese es un signo hermoso de una fe adulta, cuando tú promueves el reino de Dios en la vida de los demás. Cuando entiendes que no estás promoviendo tu reino, no, que estamos llamados a promover el reino de Dios. Cuando entendamos, la fe adulta me lleva a entender que no es que la gente, yo sirvo para que la gente me siga a mí. No. La fe adulta me hace entender que simplemente soy un instrumento, que simplemente sirvo, que nada más, que no puedo estar manipulando para lucrarme. No. Una fe adulta me hace ver que emprendo el camino de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces voy asumiendo esa actitud de la Virgen María. Simplemente soy un esclavo, muero a mí mismo. Espero que lo que hoy he compartido te sirva a ti como una experiencia edificante. Recuerda, aspiremos, trabajemos en ser adultos en la fe. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.